¿Cómo estás, Patri? Todo. Siempre hay algo que aprender. Vamos, Miriam. Muy bien, Miriam. Bueno, no nos vamos a demorar más porque no queremos robarle tampoco tiempo a todos de su trabajo. Así que yo el otro día en el apuro no me presenté. Mi nombre es Natalia Núñez, yo soy médica coordinadora del, valga la redundancia, del Centro Coordinador de General Rodríguez y tengo el placer también de trabajar con una gran compañera que hoy va a disertar. Va a defender va a hacer la presentación de su defensa de una tesis de especialidad sobre la aplicabilidad de la norma 15.189 del año 2022 respecto a los bancos de sangre de la República Argentina. La disertante es la bioquímica Andrea Ortiz, que es bioquímica recibida de la Universidad de Morón. Es no solamente es bioquímica, sino que ha especializado en periodismo científico, es perito judicial, ha hecho la especialidad en gestión de laboratorios, ha presentado un máster en técnicas analíticas de laboratorio clínico. No tenemos a cualquiera nosotros en el centro regional, cuidado, en el centro Qué coordinador. vergüenza. Este, ha hecho cursos de gestión en sistemas de salud, de calidad y servicios de atención al paciente. Ha trabajado en numerosos lugares. Acá con nosotros en el Hospital Vicente López y Planes está desde el 2015, pero con nosotros en el centro hace un año, que nos está acompañando. Se ha especializado en el Hospital Posadas, en serología, ha trabajado en el Hospital Muñiz, en micología y bacteriología, en el Parisien, en la parte de hematología y hemostasia. También es docente de la Cátedra de Microbiología, Bacteriología de la carrera de nutrición en la UBA. Y bueno, también le gusta ser profesora de química y física en colegios secundarios y en escuelas medias. Eh, ¿Qué les puedo decir de Andrea? Aparte de ser una gran profesional, es una gran compañera, le gusta la investigación, que eso es genial, y hoy nos va a exponer su defensa de la tesis, que ha hecho hace poquitito, y que la verdad me enorgullece que la haya hecho con respecto a lo que es bancos de sangre. André, dale, Bueno, te escuchamos. bueno, muchas gracias a todos. Bueno, yo voy a ir directo al tema porque agradezco muchísimo a Nati, eh, agradezco a todos a la plataforma, mm, pero bueno, así hacemos más dinámico todo. Este es un tema súper pesado, pero bueno, voy a tratar de que sea lo más posible. Antes que nada, los voy a poner un poco en contexto de por qué, con todo eso que contó Natalia, se me ocurre hacer una revisión bibliográfica de la norma 15189 y encima en bancos de sangre. El tema es que yo estaba cursando la especialidad de gestión de la calidad en la UBA y el primer año, bueno, yo todavía estaba en laboratorios de análisis clínicos viendo la norma 15189 y bueno, ahí venía todo bien. El tema es que después hago un pase a banco de sangre y me encuentro con banco de sangre, otro mundo, otras normas, otra forma de trabajo y me planteé, o sea, ¿se podrá aplicar la norma 15189 en bancos de sangre? Bueno, para aplicar y adaptar esta norma
al banco de sangre, es como que hay que intentar poner el banco dentro de la norma y no al revés, no adaptar a la norma, adaptar la norma al banco, porque la norma ya es una norma de trayectoria internacional. Aclaro todo esto porque es conflictivo hablar de la norma 15189 para bancos y para que se entienda que sola y exclusivamente es la apuesta de una norma internacional viendo la posibilidad de adaptar lo que nosotros tenemos normatizado en la República Argentina contra esta norma que, bueno, es nueva en general. Cuando lo comenté con el director de mi carrera, no había bancos de sangre, no hay bancos de sangre que estén acreditados en el país bajo esta norma. O sea, era raro porque hay laboratorios, muchos laboratorios acreditados con la 15189, pero no bancos. Entonces tuvimos que recurrir a una tutora mexicana, que es una directora de un banco de sangre en la Ciudad de México, México, obviamente, que sí tiene aplicada esta norma, la versión 2012, y ahora, este año, está por aplicar la nueva versión, que es la 2022. José nos diría, es la 2023, porque la versión en español fue aceptada en el 2023. Esto fue en diciembre del 2022 y la versión en español salió en el 2023, así que bueno, lo asumimos como tutora. Es la doctora María Jezabel Vite, que es esta doctora mexicana que sí está usando su norma en un banco de sangre. Bueno, empezamos. En resumen, la ISO 689 es una norma que en principio fue creada para laboratorios médicos, como les contaba. ¿Se podrá aplicar a banco de sangre? Bueno, esa era mi duda. La nueva versión es la 2022, pero, que es la más reciente, pero hay una versión anterior que es la del 2012. Son altamente aplicables a los procesos de un banco de sangre. Eso directamente las ISO lo plantean como aplicables a procesos de banco, pero ¿será aplicable a un banco argentino? Bueno, ese será mi planteo. Para observar la aplicación de la norma, el primer paso necesario es el mapa de procesos detallado del banco de sangre, o sea, saber qué hago para saber cómo lo haría, cómo aplico esto si no sé qué es lo que hago. La metodología de trabajo que utilicé fue obviamente la revisión bibliográfica de la norma en las versiones 2012 y 2022 en inglés, y la revisión de la normativa vigente en la Argentina y los diagramas de procesos. O sea, es saber qué es lo que tengo, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que podríamos llegar a hacer y cómo. Para todo eso necesito un diagrama de proceso. Como introducción, yo puedo plantearles que la ISO es una organización no gubernamental, la International Organization for Standardization. ISO deriva del griego isos, que es igual, que es una buena coincidencia, valga la redundancia, que coincida con las siglas, porque lo que busca ISO es normalizar, o sea, regularizar o poner en orden lo que no está. En un principio ISO fue creada para empresas y después, bueno, fue como aplicándose a distintas áreas de actividades, con una visión global. No es la única que se dedica, no es el único organismo de acreditación y de normatización que hay en el mundo, pero es uno de los que tienen más prestigio y que tienen una mirada más interdisciplinaria, por así decirlo. Se han desarrollado más de 25.816 normas, hay 173 miembros en ISO y cada país tiene el suyo. Esta norma 15189 está desarrollada por dos comités. Vamos a entrar demasiado en esto porque voy a tratar de hacerlo bien aplicado para banco. Es un comité en conjunto ISOCEN y estamos ante la cuarta edición de esta norma, o sea que viene perfeccionándose y viene trabajando para mejorar.
dentro de la planificación del mapa de procesos, que es lo primero que yo tengo que pensar, a ver qué tengo, qué hago, cuál es mi trabajo, y pensando en esta norma 15189, que ya está diseñada, que no es que la tengo que diseñar yo me tengo que adaptar, entre comillas, a lo que me está planteando de calidad. Voy a tener que enfocar cuáles son mis variables, o sea, qué es lo que va cambiando dentro de mi trabajo. Va cambiando el donante, el receptor y el hemocomponente también, porque es algo que va variando, o sea, no siempre estoy trabajando con el mismo hemocomponente. Entonces, las tres variables, al menos, porque hoy se proyecta que son más, pero bueno, al menos, las tres variables que tengo que tener en cuenta en un banco de sangre son el donante, el receptor y el hemocomponente. Tengo que cubrir, disculpen que voy a correr esto. Tengo que cubrir las tres fases del proceso. Estas fases del proceso ya, bueno, además que las conocemos todos, vienen dadas por la norma. La norma viene explicitada la preanalítica, la analítica y la posanalítica. Yo lo único que tengo que hacer es visualizarlas dentro del banco, a ver cómo adaptaría yo esto a lo que yo tengo. Además, tengo que ver procesos de soporte, de gestión, dentro de gestión de calidad, de formación de trazabilidad y riesgos. No solamente tengo que ver insumos, en el caso de banco de sangre, siempre pensando a ver cómo adapto esto, tengo que pensar en conservación y traslado de hemocomponentes, plasma para derivados, equipo de aféresis. O sea, no es que hacemos una cosita simple los de banco de sangre. Y además tenemos requisitos específicos, como la trazabilidad de donantes, la compatibilidad, la liberación de hemocomponentes. Además a esto hay que sumarle que tenemos extensión de etapas en la línea de tiempo que necesitan sumar fases. Esto a veces se me complica por ahí explicarlo, también a mí me costó por ahí entenderlo en forma globalizada. La preanalítica es como lo dice el nombre, la fase anterior al análisis. A veces nosotros cuando pensamos en banco de sangre pensamos solamente en la cadena transfusional, no todos, pero la gran mayoría, y pensamos como algo simple el banco de sangre, como bueno, el apoyo del brazo, saco algo miro si es reactivo o no es reactivo, si sirve o no sirve, y después se lo aplico a un receptor. Y no es tan simple, porque en realidad las fases de mi trabajo vienen incluso antes de la parte preanalítica. O sea, voy a tener que sumar otras fases que voy a llamar, pero podría llamar de otras maneras, pero normalmente en los laboratorios que tienen acreditada la norma, como en México, en España, en Norteamérica, se le llama preanalítica o posanalítica, a fases que contemplan incluso la promoción, el lugar de extracción, la posta, para la preanalítica, esa fase de inducción, que no es casual, no es que yo le digo, che, ¿no querés venir a donar? No es esa la forma de inducción de un donante, tiene una forma preestablecida, yo tengo que organizarla, registrarla, con lo cual es una etapa, una fase en la que yo voy a tener que tener control. Y también una posanalítica. La posanalítica me queda muy corta, porque más en banco de sangre, que tenemos documentos que tenemos que guardar 10 años. ¿Qué pasa con esos documentos que tenemos 10 años? ¿No sirven para nada? Sí, yo tengo una hemovigilancia que tengo que continuar. O sea, si ese receptor tiene alguna respuesta en los próximos 5 años, yo tengo que sacar todo eso, desempolvar, mirar la trazabilidad hacia atrás. O sea que hay una fase que la voy a entender como posanalítica, la cual también voy a tener que resguardar. También como hemoderivados. Hemoderivados es algo que, bien, es un proceso que se sucede en otro sitio, tiene mucha trazabilidad con respecto al banco de sangre. Si o es muy complicado para alguien, por favor, me paran y me dicen. En el laboratorio clínico, que en este país tenemos muchísimos que están acreditados por la 15189, el eje central se resume al paciente. No es un detalle menor. Nosotros tenemos tres variables.
Este es mi diseño de mapa de procesos de banco de sangre. Ustedes pueden decir cuántos datos, es muy complejo, o sea, yo no sé dónde ponerme dentro de eso. La realidad es que lo que intento hacer con este gráfico es mostrar lo complejo, que por supuesto que es un ejemplo, no quiere decir que todos hagamos todos. De hecho, el CRH creo que más se enfoca a la analítica, por ahí la aposta más a la preanalítica. Quizá todos hagamos la preanalítica, pero bueno, lo que quiero decir con esto es mirar un mapa de proceso para saber qué hace en forma global un banco de sangre para que veamos la complejidad del trabajo de todos. Nosotros tenemos una dirección que se dedica a gestión de recursos, a un plan del sistema de gestión de calidad, la gestión de la mejora continua. Eh, por supuesto, la dirección es la que regula todas las fases. Dentro del mapa de procesos, bueno, estábamos hablando de la preanalítica, donde nosotros tenemos que prestar muchísima atención a los insumos, algo que por ahí pasa como desapercibido o muy solapado, pero nosotros sabemos de las alergias del látex, o sea, el insumo no es un detalle menor, es algo que no es porque sí, no es el que toca, no es el que... No, si vamos a hablar de calidad tenemos que hablar de insumos, tenemos que hablar de personal administrativo capacitado. Todo esto es preanalítico, yo no puedo estar trabajando y estar pensando en todo esto, esto es anterior. Y eso tiene que ser también planificado, tiene que tener un análisis por parte de la institución. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a pedir? Bueno, va a tener requisitos que, que cumplir. Y también tengo el donante altruista que viene convocado por esta promoción a la acción, pero también tiene requisitos. Nosotros ahora estamos interpelados, ¿qué pasa con PrEP y PEP? Por donantes que por ahí tienen tratamientos antivirales. Estos requisitos no son poca cosa. O sea, nosotros necesitamos poner en orden esta preanalítica, saber qué es lo que estamos pidiendo y saber pedirlo, por supuesto. Bueno, tenemos estos requisitos, si no los cumple, por supuesto, bueno, va a haber una exclusión, pero si los cumple, entramos dentro de la cadena que más conocemos, que es la preanalítica, que tenemos una selección de donantes, la recepción, el registro, el cuestionario, si está en condiciones la extracción de la sangre de la bolsa o la féresis y las muestras para serología, la identificación, etiquetado, bueno, esto ya creo que casi todos los que están presentes saben de lo que hablo. Si esto está de acuerdo, no a cualquier detalle, sino a determinadas normas que nosotros imponemos, pasamos a una etapa analítica donde en producción, en un procesamiento del hemocomponente, el fraccionado, el etiquetado, el control de calidad de ese hemocomponente, que si no se cumple, que el control de calidad, eso es otra cosa que tenemos que por ahí visualizar de otro modo. El control de calidad del hemocomponente no es solamente la serología, sí, el mapa de procesos después se los puedo facilitar, no hay problema. Igual el mapa de procesos tiene que estar adecuado a cada uno de ustedes. O sea, de hecho, esto, si yo lo quisiera adaptar a nuestro CRH, creo que me faltan cosas, porque en realidad es algo que está adaptado a un banco de procesos que yo globalizo. Este control de calidad de hemocomponentes, como decía, tiene que tener una imagen, una mirada, perdón, más global que la que tenemos. No es solamente la serología, no restringamos el banco de sangre a la serología. El control de calidad también es inmunohemato, también es la bolsa, si tiene bajo volumen, si está embolizada, si es lipémica, eso también es control de calidad. Bueno, si cumple con determinados parámetros que todos sabemos, se libera y tenemos el componente sanguíneo seguro. Pasamos a una fase posanalítica. Esto de nombrar tan arquetípicamente preanalítica, analítica y posanalítica es algo que me demanda la norma. Lo insisto porque por ahí pueden pensar, no, pero esto me parece que es más analítico. La norma lo que me demanda es que
ponga en fases para poner en orden determinados procesos, porque es una norma basada en procesos. Yo no puedo poner en orden algo si no preestablezco qué entra dentro de mi fase. Dentro de esta norma, que puede estar entre lo analítico y posanalítico, yo tengo a mi receptor, que es para quien estoy trabajando. Tampoco es un detalle menor. Yo tengo que hacerle análisis a ese receptor, ver su solicitud de transfusión, ver la compatibilidad, porque ese receptor va a necesitar un componente sanguíneo seguro, pero no cualquier componente sanguíneo seguro, va a necesitar uno específico. Ver realmente la gestión de riesgo, lo necesita o no lo necesita, realmente cuál es o sea, si el costo-beneficio de esa transfusión. Todo esto no es un detalle menor y entra dentro de un proceso del que yo tengo que participar activamente. Entre la posanalítica y posanalítica voy a tener la transfusión, o sea, posterior a la transfusión voy a tener toda una actividad de hemovigilancia. Voy a tener que participar activamente dentro de un comité de medicina transfusional hospitalario, lo posible. Es buenísimo que lo comencemos a pensar. La supervisación desde la posanalítica, o sea, de lo que sucedió, las estadísticas, la evaluación del gasto por bolsa, que esto es posterior. Segundas muestras, que es algo que nosotros, que se está hablando mucho, pero que tiene que ver muchísimo con el control que yo voy a tener sobre estas tres fases, porque no es solo y exclusivamente tener ese resguardo serológico con el donante, esa ética que voy a tener con el donante de poder devolver un resultado, sino evaluar estas anteriores. Más de equipo, materiales, la actualización de la serología prevalente, que tampoco es un dato menor y que eso creo que todos lo tenemos en cuenta. Pero bueno, sabiendo qué es lo que hago, o esta generalidad de lo que hago, pasamos a la normativa vigente argentina. Tenemos la Ley Nacional 22.990, que está promulgada en noviembre del 83, con el advenimiento de la democracia. Tiene normas de donación, gestión, distribución, control, seguridad. No voy a explayarme demasiado con esto porque creo que casi todos tenemos idea. Promueve la donación, prohíbe la intermediación comercial, que esto es un poco por lo cual se gesta. Crea el Sistema Nacional de Sangre y establece responsabilidades. Está vigente junto a decretos reglamentarios. Los decretos reglamentarios son la manera en la que se aplica la ley. La manera de cómo hago esto. Como el 1338 del 2004, que tiene disposiciones que actualizan el decreto 375, bueno, para avances científicos y tecnológicos. Siempre que hay avances, este momento es un momento en el que estamos haciendo decretos reglamentarios nuevos. Tiene que ver con el avance científico y tecnológico, sin duda. También hay resoluciones, pero que tienen que ver con lo técnico-administrativo. ¿Cómo voy a hacer administrativamente para poner en uso esta ley? Yo me voy a dedicar principalmente a la ley de la provincia de Buenos Aires, la 11.725, porque trabajo en la provincia de Buenos Aires, creo que todos lo hacemos. Está vigente desde diciembre del 2004, establece que el Ministerio de Salud va a ser la autoridad de aplicación, crea un sistema provincial de hemoterapia, abarca servicios de hemoterapia, banco de sangre y asociaciones, describe el financiamiento, o sea, cómo va a ser para sostenerlo, la creación de un registro provincial de servicios de hemoterapia, y está vigente junto a decretos reglamentarios. Volvemos a lo mismo, son cómo voy a aplicar esta ley, como el 3716 del 97. Yo hago referencia al del 97 porque es creo que es uno de los que a mí me resultó más importante, porque define la edad del donante, el uso de medicamentos, normas administrativas y técnicas, que la voy a utilizar para comparar con mi norma ISO. Pero hay otro decreto reglamentario en el 2003 y ahora este año, bueno, estamos todos trabajando para que haya otro decreto reglamentario que esté acorde a la tecnología vigente. Y tenemos la norma ISO 15189.
Es una norma internacional, anula y reemplaza la tercera versión, que es la 2012, establece requisitos para competencia, calidad y gestión de laboratorios clínicos. El objetivo es garantizar la precisión, confiabilidad y trazabilidad, como seguridad, protección de pacientes, incluso medio ambiente. Promueve la excelencia en el laboratorio clínico. Los requisitos tienen que ver con algo general, legal y ético, estructural y de gobernanza, de recursos, del proceso, del sistema de gestión. Para aplicar la norma del banco de sangre hay que observar las variables del proceso y volver atrás con nuestro pensamiento de las variables. Este gráfico también, o sea, pueden decir está lleno de datos, es impresionante, pero a mí me parece que está bueno resumir la idea, que por lo menos se lleven una idea insisto, de lo complejo de la actividad del banco de sangre, pero también de una idea global, de que todo esto sucede al mismo tiempo, que estas tres variables se comparten, que nuestra cadena transfusional, que es el core de toda nuestra actividad, es transversal a un montón de procesos que nos suceden o se suceden de forma totalmente continua e inmediata y en el mismo momento que se están sucediendo otras cosas. Con respecto al donante, voy a tener que observar la inducción, la captación de ese donante, esta preanalítica que yo les comentaba, que no es casual. Yo voy a tener que mirar las indicaciones y la selección de ese donante, como, o sea, qué es lo que voy a pretender yo de esta persona que altruistamente viene a cederme parte de sí mismo, porque esa es la realidad. Si cumple con ciertos requisitos, voy a pasar a la donación y a esa gestión analítica. Con respecto al hemocomponente, también lo mismo, no es que el hemocomponente lo voy a recibir con las manos, sino que voy a tener que pensar muy bien el stock, el almacenamiento, dónde lo voy a hacer, cuáles son las condiciones, no es tan sencillo, y el hemocomponente en sí mismo es algo que sí tenemos que pensar. Todo lo que respecta a las condiciones de buenas prácticas. Si no tenemos recursos, bueno, esto no podría suceder. Si tenemos recursos, sí podemos preparar el hemocomponente. Lo mismo con el receptor. El receptor también tiene indicaciones, aptitud y criterios transfusionales que a veces pasan solapados y no es una situación menor. Hay una solicitud médica de transfusión, hay una selección, hay algo que, una práctica médica importantísima. Bueno, si esto sucede, lo mismo, hay una autorización de suministro. Bueno, y tenemos la cadena transfusional. Esto para que ustedes vean de que no tenemos que quedar solamente con la cadena transfusional. Hay cosas que pasan paralelas y que hacen que este proceso sea mucho más que simplemente la cadena transfusional. Y no es que la quiera desmerecer, pobre cadena. Sucede la donación, esto no lo voy a hacer demasiado allá, pero nosotros tenemos informes que respectan al donante, informes que respectan al hemocomponente e informes que respectan al receptor también. Y tenemos que hacer hemovigilancia, que tiene que ver con el donante, hemovigilancia, que tiene que ver con el hemocomponente por la calidad de insumos transfusionales, la utilidad de los controles de calidad. O sea, yo puedo continuar con ese hemocomponente incluso fuera de la cadena transfusional. Lo que nosotros hacemos justamente con la Universidad Nacional de Córdoba, con los plasmas que no utilizamos, o incluso los plasmas reactivos utilizados para controles de calidad externo. O sea que la actividad de ese componente se continúa. Y con respecto al receptor lo mismo, ¿no? Bueno, creo que ahí es más visible. Una vez que tenemos idea de qué estamos haciendo, un poquitito más desmenuzada, podemos comparar los procesos que ya hacemos. Bueno, no es que nosotros no hacemos nada, o sea, entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, ahí hay un montón de cosas que realmente, o sea, esto es crítico, o sea, la calidad de lo que estamos haciendo, entonces, ¿dónde queda? No. Nosotros tenemos una ley
fuerte, la 22.000 ha armado un árbol con un tronco muy, muy fuerte, que tiene muchas cosas que atraviesa o que atraviesa la norma, no la contiene, pero la atraviesa mucha fortaleza que tiene que ver con la recepción de donantes, extracción, clasificación. Tenemos mucho orden ya dispuesto. La ley 22.990 dispone de auditorías en el artículo 81, de hemovigilancia en el artículo 82. Lo que pasa es que no especifica en forma directa la gestión de riesgos, no en forma directa. No la vigilancia, no el control, no el registro, la estadística, las responsabilidades. La aplicación de la norma 15189 extiende el marco de frontal vigente. O sea, nada va en contra ni en detrimento de la legislación que nosotros ya tenemos, ni el trabajo que ya tenemos. De hecho, después me voy a poner un poco a hablar más, pero no es el único organismo de acreditación. La Asociación Argentina de Democracia tiene eh, su programa de acreditación. Bueno, esto no descarta absolutamente nada que esté vigente. O sea, amplía, profundiza. Bueno, vamos a hablar un poco de la norma 15189, para que sea más llevadero, porque el trabajo original a mí me llevó 90 hojas, como para que tengan una idea, porque realmente Banco de Sangre es muy, muy intenso. Lo voy a presentar a modo de gráfico, con los requisitos generales que tenemos punto a punto, para que veamos en qué sí y en qué no, en qué tenemos que trabajar. Dentro de los requisitos generales que presenta esta norma está la imparcialidad, la transparencia de los actos institucionales, la confidencialidad, la gestión de información, la liberación de la información. Con respecto a esto creo que hacemos bastante. Con respecto a los requisitos estructurales y de gobernanza, ¿cuál es la entidad legal? El director del banco, ¿quién es el director del banco? La competencia, las responsabilidades, las delegaciones y obligaciones. Esto habla de organigrama. Por ello es muy familiar para los que somos proveedores de plasma, porque el ANMAT solicita este organigrama con quién es el director, cuál es el detalle del organigrama del centro regional, pero no es algo que esté familiarizado por ahí con otros, una posta, por ejemplo. Pero dentro incluso de una posta es importante tener un organigrama, saber quién hace, no solaparnos, actuar como un equipo. Dentro de las actividades, de lo que se habla de actividades del banco de sangre, destaco los alcances de actividades, o sea, el alcance de la actividad de cada uno, el cumplimiento, el asesoramiento, quién asesora a quién. Dentro de estructura y autoridad, bueno, el organigrama con detalle, la relación de proceso, incluir los bancos periféricos y multicéntricos. Nosotros en la provincia de Buenos Aires somos 5 centros regionales. Dentro de esos 5 centros regionales, cada uno tiene sus postas. Si nosotros aplicáramos la norma 15189, cada centro regional debería responsabilizarse o incluir dentro de sus organigramas las postas para las que, o sea, con las que trabaja en conjunto. Esto es un poco también lo que la ANMAT nos está pidiendo. Que no es casual, obviamente, no es casual que lo solicite. Dentro de gestión de calidad, los objetivos, cuál va a ser mi política, establecer los indicadores, responsabilidades, esto estamos familiarizados, y gestión de riesgo. Gestión de riesgo es algo que para nosotros tenemos que visualizarlo mucho más. Hay 2 normas que sí aplican y que hacen mención en la 15189. Es la norma ISO 22367 que habla de riesgo del laboratorio, pero riesgo mirado como viene un donante con un acompañante y el acompañante se cae sobre el sistema de donación, se pincha, le pasa algo. Ese riesgo, o sea, estamos preparados, o sea, ¿qué pasa con el acompañante? Bueno, habla de esa gestión de riesgo y sí aplica a bancos de sangre. La norma ISO 35001 habla de gestión del riesgo biológico y también superaplica, obviamente, a bancos. Con respecto, hay otro requisito que habla de recursos. Recursos es larguísimo dentro de la norma. Imaginarás por qué, obviamente.
Está la parte en la que habla de personal, registro, autorizaciones, inhabilitaciones, los pases de área, por ejemplo yo, salud, seguridad laboral, como requisitos de competencia, evaluación, suplencias, quién suple a quién. Esto un poco y de costado también nos pide el ANMAT. Dentro del equipamiento, los requisitos, las instrucciones, el mantenimiento, las reparaciones, bueno, esto estamos bastante familiarizados, pero seguridad eléctrica es algo que se incluyó en esta versión 2022, que no estaba incluido en la 2012 y no tiene nada, no tiene que ver solamente con un UPS, tiene que ver con la seguridad eléctrica como visto globalmente, o sea, ¿qué hacemos nosotros eh, como anticipándonos problemas eléctricos? Incidentes adversos, diagrama de ubicación, esto me parece que es fundamental y también en parte nos pide la ANMAT. ¿Y por qué es este requisito? Porque es importante conocer el flujo de trabajo de mi lugar. O sea, no es lo mismo dónde van a estar las bolsas, que por supuesto que tienen que estar alejadas de los tubos de serología de mis donantes, dónde van a estar esos tubos de serología que por supuesto tienen que estar alejados de mis reactivos, cuál es el flujo que yo voy a tener con esos tubos, dónde van a estar los equipos, dónde van a estar las heladeras, esto que yo pienso de forma intuitiva y bueno, voy a poner esto porque me queda cómodo, no lo deja librado al azar. Esto es justamente este trabajo de la norma 15189 para no dejar librado al azar estas cosas y pensar muy bien los flujos de trabajo. Dentro de instalaciones y condiciones ambientales, registrar y monitorear todo, obviamente. Y incluye los lugares distintos a instalaciones principales. Por ejemplo, los lugares donde se hace colectas y postas. Esto es importante porque casi todas las colectas y postas las hacemos en Argentina, en clubes, colegios, no las hacemos en nuestras áreas. Bueno, de esto habla un poco la aplicación. O sea, nosotros tenemos que velar por las condiciones en las cuales nosotros también hacemos postas, que ya lo habíamos hablado antes. Para ayudarnos y para hacerlo un poco más breve, está la norma ISO 15190 que habla y aplica para bancos de sangre, habla sobre los detalles para instalaciones y condiciones ambientales de tomas de muestras. Pero no queda con esto nada más, no es solamente lo estructural, tenemos que tener en cuenta los controles de contaminación, el ruido, el agua, hacer cultivos de agua, realmente si el agua es potable o no, porque tiene un foco muy, muy importante con el personal de salud, esta norma 15189, lo coloca en un lugar, o sea, con respecto a su salud y con respecto a cómo impacta en su salud trabajo. Ruido, agua, residuos, bueno, esto ya es algo conocido por todos. Refrigeración, las alarmas de refrigeración, no basta con tener sola y exclusivamente el sensor y lo anoto en la heladera, sino que realmente tenemos que tener alarmas, porque es importante la trazabilidad con respecto a eso y el registro continuo. Y hace mención a la necesidad de equipo de RCP, que en la versión 2012 no estaba explícito. También respecto al almacenamiento, los POEs de mantenimiento, la reparación, reemplazo, bueno, esto también lo mismo, diagrama de ubicación de los equipos. Con respecto al personal, esto que hablábamos, un lugar de descanso, de estudio, la guarda de indumentaria. La indumentaria, en realidad, no debería ser guardada dentro del lugar de trabajo, o tener un EPP para justamente para no llevar esto a nuestras casas. Esto es algo que ya sabemos todos. La toma de muestra, el lugar de muestra, las condiciones, la supervisación. Con respecto a esto, los botiquines, la necesidad de botiquines, esto creo que todos lo sabemos, pero por ahí no lo supervisamos. Y la privacidad en los procesos, y es algo que costó muchísimo, yo lo hablaba mucho con Jezabel con respecto a México. Ellos tienen como especies de biombos para separar, porque, bueno, hay gente que no le molesta donar
y que haya un otro viéndolo, pero hay gente que sí, que la privacidad le importa. Y esto volvemos a las variables, lo tengo que contemplar también con mi otra persona, que es el receptor. Si cuando yo estoy transfundiendo a un paciente requiere privacidad, bueno, más allá del sistema médico, también voy a tener que contemplar. La norma ISO 20658 que hace mención esta 15189, hay una parte que sí aplica y otra parte que no. Esto lo pongo como un detalle por si en algún momento quieren aplicar la norma, porque donde habla de toma y transporte de muestras para análisis no abarca, por supuesto, a plaquetas, glóbulos rojos, plasma fresco congelado. Esto lo menciono para que vean lo enorme que es nuestro trabajo, lo complicado, lo complejo que puede llegar a ser para normar. Y con respecto a calibración y trazabilidad metrológica de equipamiento, bueno, se pide trazabilidad metrológica. Para hacerlo sumamente didáctico, cuando hablamos de trazabilidad metrológica hablamos de un reactivo. El fabricante, para fabricar, valga la redundancia, ese reactivo tuvo que referirse a un calibrador, a un calibrador original contra el cual tiene que trabajar él para saber si realmente es activo o no frente a eso. Bueno, esa trazabilidad tiene que existir hasta un grado de confiabilidad de ese calibrador. Si yo logro trazar hasta algo confiable, voy a decir que tengo trazabilidad metrológica. Es mucho más complicado, pero quiero que se lleven aunque sea esa imagen. ¿Qué pasa? Si yo tengo trazabilidad metrológica, entonces voy a tener una medición más comparable. O sea, voy a poder compararme con un otro que utiliza ese mismo reactivo. ¿Por qué? Porque lo estoy confrontando con calibradores de confiabilidad. No, ¿qué pasa en banco de sangre? Que no todo analito tiene trazabilidad metrológica. Por ejemplo, el grupo ABO, el RH, los anticuerpos irregulares, no siempre tenemos trazabilidad. En la serología es parcial. Entonces, ¿qué podemos hacer con respecto a esto? Hay una norma ISO, la 17511, que habla de requisitos para la trazabilidad metrológica de valores asignados a calibradores y materiales de control de medición, que esto simplemente lo tenemos que pedir documentado y aplicado por parte de nuestros fabricantes. Esto es para los que trabajamos en centros regionales, es así. Bueno, dentro de los requisitos, otra parte, ya termino para que no se me cansen, es amplia la norma. Dentro de los otros requisitos que me pide la norma están los reactivos y consumibles, bueno, el almacenamiento. Con respecto a sustancias peligrosas, si las tengo, tener un inventario de esas sustancias peligrosas, porque ya decimos, el personal tiene un lugar preponderante. Bueno, y después todo lo demás que tiene que ver con reactivos y consumibles que ya sabemos, cambio de lote, inventarios, incidentes adversos. Acuerdos de prestación de servicio, esto nos impacta directamente, porque lo que pide es documentar los convenios que haya de prestación de servicio con un otro. Esto también es algo que requiere el ANMAT y no es casual, y tiene que ver con los convenios entre postas. ¿Qué es lo que yo tengo? Que yo tengo convenido con esta posta o entre privados. Bueno, todo eso tiene que estar documentado. Pero también dentro de productos y servicios externos me piden la documentación de todo lo que tiene que ver con mantenimiento, tomas de muestras externas, porque bueno, esto nos impacta directamente con las postas, pero también los programas de control de calidad y los consultores. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos el PROCBA. Con el PROCBA tenemos un convenio que tiene que ver con contraprestas, o sea, nosotros cedemos bolsas reactivas para su uso dentro del SECMIC, para controles de calidad externo, y en contraprestación nosotros recibimos su maravilloso control externo para serología. Bueno, esto tiene que estar documentado y especificado, qué es lo que le voy a dar, cómo, qué, cuándo, la trazabilidad de lo que yo voy a entregar. Y con respecto a consultores, lo mismo. Nosotros tenemos dentro de bancos de sangre, algunos bancos de sangre,
consultores que hacen supervisación de controles de calidad interno. Bueno, también tiene que estar supervisado. Dentro de otros requisitos del proceso, bueno, acá volvemos a nuestra fase porque me está pidiendo la norma separarlo en esos procesos. Dentro de la preanalítica, que no está escrita como tal porque es para laboratorios, pero yo la tengo que rever mis procedimientos, las instrucciones y la información, el transporte y el almacenamiento que yo voy a hacer hasta de los folletos que voy a dar a esos donantes para su inducción. Las consultas pretransfusionales, porque también tengo que ver la parte del receptor, no solamente del donante, sino del receptor, la consulta pretransfusional, cómo la voy a hacer, qué voy a necesitar, qué requerimientos tengo. Con respecto a preanalítica, acá voy a ir un poquito más rápido porque creo que todos tienen un poco más de conocimiento, la recepción, la obtención, el consentimiento. Con respecto a procedimientos sin excepciones, esto es porque como es una norma que está preparada para laboratorios de análisis clínicos, habla de excepciones. Nosotros en Banco de Sangre no tenemos excepciones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo en un laboratorio puedo decir, ay, el tubito está hemolizado, pero es un pediátrico, pobrecito. Yo en una bolsa hemolizada, por más que haya venido alguien maravilloso a donarla, no la voy a poder utilizar. Por eso son procedimientos sin excepciones. Bueno, con respecto a preanalítica no me voy a extender mucho más. Hay normas ISO que contemplan toda la preanalítica que tiene que ver con bolsas de sangre, la 20.387 con respecto a biobancos, la 15.190 con respecto a seguridad, la 9.001 que es respecto a todo lo que tiene que ver calidad, la 20.658 que es la que habíamos hablado. Con respecto al proceso y a la parte analítica, lo que me piden es asegurar la exactitud clínica, la validación del método, la verificación de los métodos, la medición de incertidumbre para tener validez de mis resultados. Voy a ir más lento porque esto es por ahí un poquito más. Yo necesito pedir que a mis proveedores que tengan sus métodos validados, ¿no? En la normalidad, los métodos que nosotros usamos en general están validados, pero nosotros también tenemos que verificarlos. Con respecto a incertidumbre, si nosotros utilizamos métodos que están verificados, los validamos y a su vez pedimos el registro de la 17511 de trazabilidad metrológica, ya está bastante estudiado de que la incertidumbre se disminuiría a límites aceptables. ¿Qué quiero decir con esto? Que incertidumbre es todo un tema del que me encantaría seguir hablando porque es de lo que me gusta, pero básicamente, si nosotros mantenemos sistemas homogéneos, ¿qué quiere decir sistemas homogéneos para el que no lo sepa? Que uso mi mismo control, mismo calibrador y mismo equipo, mismo reactivo de la misma marca, estoy disminuyendo muchísimo el sesgo. Si a eso le sumo que está verificado, si a eso le sumo que ese proveedor tiene contemplada la ISO 17511, bueno, esas son cosas, maneras de disminuir la incertidumbre de mis métodos, de mis resultados. Con respecto a la posanalítica, bueno, lo que ya sabemos, acá tampoco extender mucho, el registro de los informes, de los datos, los requisitos, con respecto a muestras únicas, lo que hablábamos antes, la importancia por el seguimiento hacia atrás de mis procesos. Con respecto a posanalítica no me voy a extender demasiado. Con respecto a la posanalítica tiene que ver, bueno, también lo mismo que la preanalítica. No está descrita como tal, pero tiene que ver con todo lo que deviene posteriormente, lo que tiene que ver con las reacciones adversas, la estadística, la hemovigilancia, la formación continua. ¿Con respecto a qué formación continua? Si no sé, si no hago un análisis de realmente lo que voy a necesitar, la formación continua puede ser obsoleta, con lo cual la posanalítica es importante. Riesgos, costos, todo esto es realmente algo que es un área muy vasta y que para el banco de sangre es algo que hacemos todo intuitivamente y metemos todo dentro de la posanalítica.
Después acá hago mención de una norma CLSI que habla de planificación, dentro de esta también norma, que habla de la planificación de operaciones del laboratorio durante un desastre, que también aplica, y hago mención también a que hay muchos trabajos, dentro de los cuales también José Magariños lo comenta, sobre disponibilidad frente a crisis o emergencias, y tiene que ver con riesgo. Y por ahí sería interesante que los veamos en otro momento. Con respecto a los requisitos del sistema de gestión, bueno, la gestión del control de documentos, el conocimiento, la documentación, el control de documentación, tampoco me voy a extender mucho, pero sí con respecto a copias digitales. Copias digitales no es un tema como formatos electrónicos, es algo que tenemos que poner dentro de los decretos reglamentarios, poner en la mesa, porque sin duda va a ser el seguimiento de justamente cómo vamos a hacer esto. Y cómo vamos a hacer esto tiene que ser algo en conjunto. La gestión de archivos, la ciberseguridad. Y dentro de otras gestiones, abordar los riesgos, la oportunidad de mejora, la capacitación continua, bueno. Este es un resumen gráfico de lo que más o menos estuvimos hablando, para no inundarlos demasiado. Sé que es muy intenso el gráfico, como todos los míos, pero lo que quisiera que vieran es insistir en que nosotros tenemos un marco de normas vigentes para bancos de sangre, que hacemos mucho, ya hacemos mucho si aplicamos las normas, por supuesto, que se hace mucho, y que lo único que viene a hablar la norma ISO es a concentrar, a profundizar acerca de lo que ya se está haciendo. Por supuesto que hay muchísimo en que trabajar, hay que registrar y regular actividades, control de proceso, control de gestión. Como dice ahí en el borde, es una decisión armonizar los procesos. O sea, si yo decido no armonizar, como dice ahí, digo que no, sigue todo igual. Si digo que sí, bueno, quizá puedo profundizar acerca de cosas mínimas en las que pueda ir cambiando la perspectiva de lo que yo ya vengo haciendo. ¿Qué beneficios veo yo de esto? La mejora en la seguridad y la trazabilidad. Hagan lo que hagan, incluso, o sea, ya es como quise intentar mostrar en este gráfico, ya ir cambiando pequeños procesos, darte cuenta que es un proceso global, que no me afecta esto que estoy haciendo solamente, que la serología no es el tubo, sino el tubo tiene que ver con el proceso que vino de la posta, darme cuenta que es un equipo que es global. Intervenir en eso va seguramente a resultar en una mejora en la seguridad y la trazabilidad. Va a mitigar riesgos, va a reducir pérdidas, va a establecer, establece controles de calidad que previenen errores que todos los errores en banco de sangre son costosos. Va a devenir en una eficiencia operacional, porque estandariza procesos mejorando la productividad, optimiza el flujo de trabajo y la gestión de los recursos, mejora la eficiencia en estas fases que yo puedo pensar, reduce errores porque estandariza esos procesos. Y en esto voy a poner como ejemplo a Marie Kondo, como para que sea más sencillo de ver. Yo puedo tener un placar con un orden propio. O sea, yo pongo los pantalones todos alineados en un costado, las remeras en otro, las medias en un cajón que yo sé. Ahora viene mi mamá a querer buscar un par de medias en mi placar y le va a costar. Yo aplico un Marie Kondo, digo Marie Kondo porque creo que todas lo conocemos, el orden extremo de esa mujer, que no lo he logrado jamás. Pero bueno, no pongamos un orden extremo, sino un normalizado. Yo voy a saber de que esa media va a estar en el primer cajón. Y esto en banco de sangre es importante. O sea, es lograr un orden, en realidad. Con respecto a la eficiencia en la gestión, una estructura más clara de gestión y responsabilidad, de facilitar el cumplimiento de los requisitos regulatorios específicos como este, mejorar la seguridad transfusional dentro de las mejoras en el servicio, aumentar obviamente la satisfacción de donantes y de receptores, optimizar el monitoreo y la gestión de las reacciones transfusionales.
porque las visibilizamos más todavía, porque las tenemos normalizadas. Y dentro de esto también la reducción de costos y optimización de recursos, porque aplicar toda la normalización minimiza errores, deficiencias en la calidad y los costos, reduce tasa de rechazos de muestra y errores de recolección, previene contaminación, por esto que decíamos, establezcamos dónde vas a hacer esto, cuál va a ser la heladera, mantén esa heladera en lo posible que te funcione, que todos conocemos nuestras realidades, pero estamos hablando de hacer lo posible dentro de las realidades que tenemos. Y si establecemos un orden, puede haber un tiempo en el que no nos ande una heladera, pero tenemos que tener un sistema de contingencia para esa heladera y saber que es un tiempo. Y en ese tiempo, saber qué hacer en ese momento y poder incluso mantener nuestras condiciones de calidad utilizando otro, pero que también mantenga las condiciones que yo preestablecí. Con respecto a reducción de costos, hay un trabajo muy, muy importante de un mexicano que costea la bolsa haciendo electroquimio y quimio, bueno, haciendo dos métodos distintos, y cómo impacta en el costo de la bolsa, algo que me encantaría hacer, cómo impacta en el costo de la bolsa las repeticiones que un método requiere y el otro no. Y es realmente un muy, muy, muy lindo trabajo porque nos habla de que todo esto, o sea, todo lo que nosotros trabajemos en calidad, sí impacta en costo. Y muchísimo, muchísimo impacta en costo. Bueno, vamos a cerrar un poco. Y dentro de las conclusiones que quiero dejar con respecto a banco de sangre, con respecto a nuestros bancos de sangre argentinos, el mapa de procesos es indispensable, saber qué hago. Lo que hago yo solamente es serología, lo que hago yo solamente es inmunohematoproducción. Saber qué hago para tener un control, un mapa general de mi proceso. Aunque el proceso sea solamente, estoy en una posta, Andrea, bueno, pero tenés un proceso en tu posta. Hacer un mapa de proceso, entra, tal, hago tal cosa, bueno, y vigilar que, o sea, tener una mirada de procesos con respecto a lo que hago, para saber qué hago, porque si no sé qué hago, no voy a poder pasar al cómo lo voy a hacer. La incorporación explícita de instalaciones para el personal, eso es algo que podemos adoptar, los requisitos de salud y seguridad para el personal, la asesoría, enfocar en nuestro personal, látex, las alergias al látex, evitarlo, servicios de salud ocupacional, el equipo de RCP para los que estamos dentro de hospitales, por ahí es un poco más soslayable, pero para los que no es algo a tener en cuenta, la seguridad eléctrica, la gestión de riesgo de las instalaciones. Bueno, esto sería un capítulo aparte para muchos de nosotros, pero tenemos que trabajar porque sin decir, bueno, la verdad que es un desastre, o decir no puedo porque mi estructura no da, es quedarnos en el mismo lugar, hay que trabajar para esto. La trazabilidad metrológica que lo habíamos hablado, control interno y externo planificado y continuo, creo que esto es la base, no podemos no tener control interno. Bueno, externo, creo que mínimamente el control del Garraham es anual, pero en realidad tenemos que ir hacia un control externo mensual. Y no solamente pensar en serología, porque el banco no es solamente serología. Tener un control interno de inmunomato, nosotros tenemos ahora un control externo de inmunomato y un control interno. O sea, planificados y continuos. Ciberseguridad y vigilancia del impacto medioambiental, bueno, esto es bastante ambicioso, pero podemos tener una mirada. No es necesario un manual de calidad impreso porque no lo solicita esta norma, pero sí nos pide todo documento de registro. Los POE, viejos POE, que nosotros ya estuvimos hablando, creo en otros encuentros también lo han hablado, tener todo documentado. Bueno, entre otras comparaciones que, bueno, que amplían mi legislación, o sea, lo que yo ya estoy haciendo, está vigente por esta trazabilidad de todos los eventos y la transversalidad de los procesos.
la legislación que nosotros tenemos cubre el sentido de esta norma, pero no la abarca. Esto, insisto, o sea, es simple y sencillamente dar una imagen de un aporte, de una norma que es interdisciplinaria, pero hay otras, o sea, existe también el programa de acreditación de la asociación, que por supuesto que no abarca la norma ISO 15189, pero sí es una forma de ambicionar algo que puede ordenar nuestros procesos. Todo lo que vaya en pos de ordenar nuestros procesos va a traer una mejora sin duda. Bueno, muchísimas gracias. Espero que no haya sido muy largo. ISO, bueno, del griego es igual. Trabajemos por una sangre de la mejor calidad bajo procesos eficientes para todo el mundo, no solamente para los que están afectados por esta. Bueno, André, muchas gracias. La Espero verdad no se haya que extendido. hacer Es esa un síntesis de tema. esos cuadros, estos juegos tan geniales. No sé si Sí, habrá alguna pregunta que alguien quiera hacer, algo que le haya quedado. Más que todo la gente que trabaja en bancos de sangre, eh, que a veces pues, puede ser que les genere más interés tener algún dato más. Algunos han pedido los cuadritos en sí, síntesis no que hay han problema. tenido para poder reenviarlos. No hay Así problema. que, bueno, esperamos a alguien ¿No que quiera hacer se alguna pregunta. puede comentar algo, Nati? Sí, Patricia, sí. Ah, gracias. Bueno, primero Sí. quiero todos los cuadros. Vamos a empezar por Ah, ahí. Quiero todos los cuadros. Me parece que es espectacular el trabajo que existes. Casi te diría que es, digamos, ilusorio un poco, viendo las realidades de cada uno. Obviamente, nosotros somos, primero, pocos médicos, segundo, nuestra carrera no está todavía en la currícula docente, con lo cual muchos médicos no saben que existen. No, o sea que es muy difícil hacer cambios sobre situaciones que realmente todavía nadie conoce la importancia que tienen. Yo creo que si muchos directores de hospitales o mismo de las clínicas, por Dios, vieran los cuadros tuyos, quizás podrían darse cuenta de la importancia que tiene hemoterapia como justamente en la trazabilidad de todas las especialidades, ¿no? Porque en general está muy subestimada, sobre todo en las clínicas. Yo lo que totalmente, veo es que es muy difícil totalmente. de cambiar algo, no un poco. Natalia ya me conoce, ya me soporta hace mucho tiempo, Te conozco pero le consta, indirectamente. ¿eh? Te conozco Le consta. indirectamente, vi tu charla, me encantó también. Gracias. Me corto todo, pero no importa. Me pone muy nerviosa siempre hablar por él, pero hablo igual. El tema fundamental es que yo soy una defensora absoluta de la especialidad. De hecho, creo que he evangelizado más de un lugar y me he llevado la contra de muchos especialistas. No solamente si vieron el trabajo se imaginarán por qué, pero además en la hemoterapia. Para que a mí me sobre sangre como me sobra en este momento, es porque venimos haciendo una tarea de hace muchos años, digamos, vamos a colegios, vamos a todos, tratamos de realmente, hasta tengo dibujitos para los chicos en el colegio, para que vean la diferencia, para que no tengan miedo de que los vacunen. Es decir, hay un montón de cosas que porque uno le encanta. Yo reconozco que soy una fanática y ya estoy en vías de extinción porque me quedan pocos años, no sé cuánto más voy a tener, pero mientras que puedo, lucho. Ahora, hasta ahora lo que vos dijiste, sí, el tema del ANMAT, me encanta que ahora todos nos crean muchas responsabilidades. Ahora, Por ¿cuál es eso traté de nuestra gobernabilidad? incluirlo como para que vean de que No, nosotros pero estamos de alguna Andrea, manera es regulados. que sos genial. A ver, Andrea, sos genial. El tema está en que quién no quisiera trabajar así. Pero ¿qué gobernabilidad tenemos? Nosotros Eh, tenemos que tratar de decirle al médico que, no, que nosotros somos los especialistas y que la transfusión digamos, no se justifica. Cuando yo entré en el trauma, había poca sangre, originalmente hace bastante tiempo, y los médicos, cuando yo les decía que no se justificaba la transfusión, porque no se justificaba, me decían, bueno, si no tiene sangre no es problema mío. Entonces tuve que llenar el banco, mostrar toda la sangre que tenía y le digo, mirá todo lo lindo que tengo, no te la hago la transfusión, porque no se justifica. Y soy una de las que permanentemente, atrás de la hemo 2, la hemo 5,
que no tiene los nombres, que tengo que volver a poner el nombre del paciente y todo lo demás, pongo que no se justifica. Y luego firmar por el médico. Y te puedo asegurar que por eso tengo autoabastecimiento. Por eso tengo gente, yo no necesito tantos donantes, pero sí necesito que hagan buena transfusión mientras donde yo esté. Pero no puede ser que sea donde yo esté. Esto tiene que ser donde todos estamos. Entonces, como vos dijiste, el tema del orden, tiene que empezar por el tema de ser médicos y no dejar que todo el mundo haga lo que quiera a costa de que, con la presión. Yo soy la médica, yo lo digo. Lo dicen con los técnicos. Mis técnicos saben más de hemoterapia como clínica hemoterapia, de hemoterapia, que los médicos. Los médicos no saben hemoterapia, no la conocen, no le importa. Igual, obviamente, donde yo hablo me tienen que escuchar. ¿Qué voy a hacer? Es mi problema. Perfecto. Es muy difícil pararme, pero bueno, ¿quién me va a decir que no en los donantes? Yo en los donantes hay una cosa que le digo, aunque parezca tonto, cuando le veo cara de pánico, les digo, nosotros tenemos 80 centímetros cúbicos de sangre por kilo, te saco de 5 kilos nada más tuyo. Y la cara le cambia, porque muchos tienen miedo y empiezan con el medio litro famoso. Entonces, si uno viene un rugbyer y se me descompone de los nervios y viene una mamá con 2 pibitos de 40 kilos y capaz que no. Entonces, Claro. el tema de sacar los mitos, el tema de que nos apoye fiscalización, porque nosotros, o sea, que vengan a ver lo bueno o malo que tenemos en un servicio, está bárbaro. Pero el hecho de que haya una fiscalización sobre la dirección que obligue a que haga los cambios que pedimos es necesario. Si no estamos solos, con muchas responsabilidades y ninguna ayuda. Entonces, André, yo te adoro. Dame todas las cosas, yo te lo juro que de todo lo que pusiste, hago el 80%. Te lo puedo Ay, asegurar en el no sé si trabajo. me escuchan porque no Te me escucho y no veo, te pero veo. bueno, sí, no Sos sé por sos qué no como me el veo. alma. Ahí está. No, con respecto a eso, me das pie a un montón de cosas. Cuando yo empecé a hacer el trabajo, sí, fue nada, me deprimí. Me deprimí. No, pero se los Yo comento estoy todo loca ya, por eso. porque sí, porque digo, bueno, si necesito, y se los digo a todos porque todos somos responsables de nuestro trabajo en la provincia de Buenos Aires. Ujú. Dije, si necesito mi hijo, toco madera, que nunca necesité, pero si mi hijo llega a necesitar una transfusión, quiero irme a México. Y ahí empecé a darme cuenta que yo también soy responsable de mi cachito de terreno que tengo dentro de la hemoterapia. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado me deprimí porque María Isabel me decía, nosotros les damos clases de nutrición, escuchen perfectamente, de nutrición a nuestros donantes. O sea, yo se lo contaba a Talia y decíamos, nada, puede ser. O sea, pero la verdad que sí, por supuesto que nos excede. O sea, sí a todo lo que decís, Patricia, pero si nos quedamos con esto, uy, somos un desastre. No, La estructura es un desastre. André, no Eh, digo que es un desastre yo todo. quiero, Lo que yo necesito es que me parece que somos los no, médicos, yo te entiendo perfectamente, pero Patricia, es porque que los médicos de has hemoterapia, innovado con plasma rico en plaquetas, o sea, sé perfectamente cómo te manejas. Pero quiero decir los demás, los que nos están bueno, a mí me escuchando. preocupan los demás porque muchos Claro. se frustran porque no pueden cambiar Claro, lo que quieren cambiar. no ¿Entendés hay lo que que te quiero decir? frustrarse, no hay que No, frustrarse. más. Esto es un horizonte, claro, esto es un horizonte de algo que sí se hace en España, se hace en Estados Pero es Unidos, se hace en importante México. porque el instituto tiene que ayudar ahí Exacto. más. Hay El que instituto estimular, tiene que fiscalizar, tiene que ayudarnos hay y que que la ley estimular es una ley. no solamente a ir creciendo, sino a asesorar. Asóciense a la Asociación de Hemoterapia para los que no estén asociados, estudien, veamos de acreditar bajo su plataforma, que por supuesto no contempla la norma 15189, pero bueno, empecemos por algo, empecemos por tener un control interno No. en Eso las queda áreas, tranquila. Eso lo hacemos, lo hacemos. tener indicadores, no, bueno, igual lo hablo así en forma general, ¿no? Sí, importante. Tener indicadores, o sea, y antes de todo eso, mucho, pero mucho antes, saber por dónde empiezo, porque eso me pareció, capaz que pasó desapercibido, pero yo quise llevar la presentación de la forma en la que para mí fue, exactamente igual que para vos, Patricia, esto es un despelote. Dije, ¿cómo hago? ¿Dónde empiezo?
para mí fue igual que para ustedes ahora. Ustedes lo están escuchando exactamente como lo recibí yo. ¿Cómo empiezo con esto? Porque yo tuve que tenerlo. O No, sea, totalmente. ustedes no están viendo las 90 hojas de lo que es la acreditación real, porque yo miré Emo2, se corresponde con esto. No, O sí, sea, tu vi trabajo es excelente porque aparte, etapa por etapa, desmenuzado todo. Esto es un resumen total. simplemente. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que ¿por dónde empecé? Por mi mapa de proceso. Saber qué es lo que hago, qué es lo que hace un banco. Como cualquier cosa que uno se decida hacer en la vida. O sea, empiezo a ver qué tengo. Y a partir de No, lo que no, tengo, ver qué puedo Andrea, agregar. una cosa que quiero, y es real lo que te digo, yo te aplaudo además de todo por los esquemas. Yo siempre considero que en un esquema visualmente es mucho más rápido hacer todo y tener una visión real. A mí me Te pasa con agradezco. el POE, que por la forma como está planteado, es muy complejo para leer. Generalmente es muy repetitivo, es cansador, y en una emergencia es mejor tener Coincido un esquema totalmente. rápido con esos hermosos que ponen sí, no, hacemos esto para acá, Claro, para allá, tal que cual. de Bueno, hecho lo eso en tengo la hecho. 15189 se libera Se lo voy a muchísimo, dar a se libera Laura. muchísimo. Y yo creo que en un futuro, porque quizás dentro de este grupo, no sé, no los conozco, pero debe haber mucha gente muy joven. No es mi caso. eh, no, no sé, yo tampoco. Pero lo que quiero dejarles es que hay mucho por trabajar, que hay mucho por hacer. O sea, estos gráficos que a mí me llevó un montón. En un principio todos me decían, no, pero hacerlos más simples, son muy No, complicados. no, Pero no, ¿sabes qué son pasa? perfectos. Que si nosotros sacamos, o sea, si lo Por simplifico, me quedo partes, con lo que sí. ya tengo. Porque, chicos, si ustedes hacen la especialidad en hemoterapia, van a tener los gráficos simplificados. No estamos haciendo algo distinto. Yo no estoy haciendo algo distinto. Estoy profundizando dentro de lo que ustedes ya saben. Entonces, lo que ustedes tienen, pueden profundizarlo. Ese es el mensaje que dejo. Pueden profundizar. El mundo está profundizando. Eh, quiero también dejar que ahora está lo del PrEP y lo del PEP, esto de que los donantes están con medicación, con antivirales, o sea, pensar la preanalítica, o sea, antes que te suceda todo, pensar en la inducción de ese donante como algo que es algo que tenemos que planificar, que se está planificando en el mundo y que nosotros también tenemos que pensarlo. Hay que hacer campañas, hay que empezar a hablar mucho más, que no, que si estás tomando antivirales, por favor, no, porque realmente puede solapar mucho de la serología. Y todo Tal ese cual. tipo de temas nos van a ir cada vez más por arriba si es que no nos decidimos a ir creciendo de a poquito en pequeñas cosas. Por ejemplo, ya creo que muchos podríamos ir a ver nuestros botines, a ver si tienen algo vencido. Hay cosas muy, muy, muy pequeñas que pueden hacer por ahí un pequeño cambio. Bueno, no, perfecto. Muchas gracias, André. Perdón No, por la interrupción. no, al contrario, gracias, gracias. Te agradezco. A ver la moderadora qué dice. No, estoy leyendo los chats, muchos están exponiendo cómo les gustó el trabajo, Sí, es que interesante que excelente. les resultó. Vuelvo a decirte, solicitan los cuadros, Los la dibujos. síntesis. Igual los gráficos son evento que sean didácticos. Yo insisto y por eso hice el contexto como para que entiendan de que sí, yo vengo de otro palo, vengo del palo del laboratorio. No hace mucho que estoy dentro de Banco de Sangre. Tuve muchísimo que aprender y aprendí todo muy, 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 muy complejamente, habrán visto. Eh, pero la mirada que tiene hemoterapia es muy distinta a la del laboratorio, sin duda, mucho más profunda. Creo que el lugar del médico tiene que ser visto con este contexto, esto que hemos visto hasta ahora, un lugar trascendental, trascendental. Si vieron en uno de las presentaciones, yo puse a la sociedad como variable, porque hoy se está pensando de que el impacto es tan grande que también la sociedad va cambiando, como esto de PrEP y PEP. Entonces hay gente que se ofende por que no le permitas donar. Entonces es como, hay
va cambiando nuestro medio y nosotros tenemos que ir adaptándonos a esos cambios. Y dentro de eso, o sea, todo lo que pueda servir desde lo que tiene normalizado el laboratorio, adaptado al banco de sangre, pienso que pueden tomar lo que sirva. No necesariamente hay que, por ahí, no es que vengo así con el Evangelio a, a que todos pensemos en la 15189, sino más en hacer algo que cambie el contexto, porque en realidad también tenemos organismos, tenemos a la CAP, o sea, hay otros organismos acreditadores en el mundo. Este es uno, es el que tiene más prestigio, pero hay otros también. Y casi todos van en el mismo sentido, en el sentido de el proceso, regulación, registro, pero un registro como dice Patricia, que sirva. Si yo tengo un POE y lo tengo ahí lleno de hormigas y qué sé yo, no me sirve para nada. El POE sirve si yo puedo diagramarlo, incluso hasta pegarlo y decir, mira, yo estoy acá, usted está aquí. Pero usted es tan importante como este que está acá. Eso es lo importante, a eso iba. Yo como bioquímica hago una partecita, pero no quiero ser la que hace la serología, ir a congresos y ver serología y solamente ver serología, porque yo necesito de la bolsa cuando algo me da reactivo. Yo necesito una mirada amplia si yo quiero trabajar en calidad. Esto es un poco lo que quise dejar con esta charla. ¿Alguien tiene alguna pregunta más para André o un comentario? Todo suma. Mm. Bueno, igual cualquier cosa que necesiten, o sea, Quedaron todos en está silencio. ahí, sí, choqueados. Me imagino, sí, sí. De hecho, muchas veces lo hemos pensado. eh, bueno, gracias. Lo pensé mucho esto de presentarlo, porque digo, los voy a cansar y se van a desanimar y bueno, nada, espero que no, los que estén conectados, no, porque lo que insisto en esto de la mirada hacia afuera, hacia otros estándares. Bueno, yo fui una de las personas también que a mí me lo mostró, me encantó. Sí, tal cual. Y le digo a Laura, le digo, tiene que ver todo el mundo, porque está genial. Como trabajando en un banco de sangre o un centro regional, me pareció fundamental. Chicas, no me gusta el silencio. Hola, ¿Y quién es el que está hablando? hola, me quería presentar, soy Daniela, soy de la provincia de Santa Fe. Eh, Soy enfermera y estoy terminando la tecnicatura en hemoterapia en Rosario. Y quería quedarme con esto de que, bueno, en un momento yo trabajé en una clínica privada de mi pueblo, Mm, que somos 8.000 habitantes, donde me ha tocado hacer transfusiones, más que nada en postquirúrgicos de cadera, donde el traumatólogo nos pedía como protocolo 2 unidades de sangre, que a veces ni se usaban, y el banco de sangre está a 50 kilómetros del pueblo donde yo vivo, y esa sangre se terminaba tirando, no se devolvía si no se usaba, o si de las dos se usaba una, y a veces sin hacer un análisis previo si realmente el paciente lo necesitaba, mm. solamente por una cuestión de observar la sangre que se había perdido en cirugía. Y ahora que estoy capacitándome, escuchándolo a ustedes con años de experiencia y con ganas de seguir aprendiendo, siento un dolor que hasta se me llenan los ojos de lágrimas, Ay, de no. decir
esto que decía, creo que Patricia, de la dificultad de trabajar de forma interdisciplinaria y de hacerle plantarse con conocimiento y causa al médico y decirle, ¿para qué lo vas a transfundir si no sabes si realmente lo necesita? Y esa lucha y esa contestación que te dicen, lo tenés que hacer porque yo te lo digo, Tal cual. es un dolor enorme y, y nada, no les quiero robar más tiempo, agradecer. No, no. Y luchar por eso con conocimiento, con capacitación y cuidando tanto al donante que vale oro como al paciente. Un abrazo grande. Está perfecto lo que decís, Daniela. De hecho, creo que es como todo, o sea, realmente cuando estaba haciendo la especialidad y pasé a banco de sangre y vi todo lo que estás diciendo, todo lo que hay que trabajar respecto a banco, hay mucho hecho, no digo que no, pero hay mucho por trabajar también. Te da una responsabilidad. Entonces, te la paso a vos también, Dani. O sea, sacar esa angustia, y ahora que vas a ser profesional, porque estás estudiando, o sea, angustia por responsabilidad, por cambiar tu metro cuadrado, digamos. Yo, por supuesto, que no voy a acreditar por la 15189, quizás regional, Nati, no sé si vos lo esperabas, pero va a ser muy difícil No, pero desde lo escúchame, estructural, Andrea, desde muchas cosas. pero no es poca Pero, cosa, no es poca cosa. El tema de que haya personas como vos que por lo menos recuerdan a todo el mundo lo importante que es, que sería bueno que realmente todos lo supieran. Le voy a decir para que Daniela no se sienta sola, yo tuve que claro, pelearme con los anestesistas porque me querían poner en un paciente de 40 de hematocrito 2 unidades de sangre antes porque decían que iba a sangrar mucho. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Yo soy médica, soy especialista y soy beligerante, pero gente como Daniela está sola siendo testigo de algo que está mal. mal. Entonces, yo por eso insisto en que lo más importante es que nosotros tengamos un apoyo desde el instituto a nivel legal, que la gente sepa que esto está vigente, que nos tienen que escuchar como especialistas, que es una especialidad médica. Entonces, porque la verdad, si no estamos solos, nadie nos da bolilla, es una realidad. Si no quiero pensar, mis técnicos son todos, ya saben, se divierten conmigo porque agarro a los médicos, los ataco enseguida cuando les hacen algo a ellos, pero los chicos también se interesan mucho en el bienestar del receptor, en el bienestar del donante, porque uno lo toma con una vocación que generalmente en todos los que están acá, todos tenemos vocación de servicio. No todos los médicos tienen vocación, que pueden tener una vocación médica, no de servicio. Nosotros, que somos unas víctimas crónicas, ya tenemos vocación de servicio. Estamos acostumbrados a que no sin premios sigamos luchando. Yo ya estoy jubilada, ya pasé de todo y sin embargo la sigo luchando como si tuviera 20 años, porque adoro lo que hago. Pero no se le puede transmitir esto a gente que lo que quiere es trabajar en una especialidad y se frustra porque no consigue ni siquiera un reconocimiento. Bueno, no Totalmente. molesto más. No, molesta. Esto es justamente, yo creo que el foco de estas reuniones es justamente esa, que Daniela hable, que podamos compartir todos, y que no quede como la idea del trabajo justamente fue esta, bajarlo para que veamos qué es lo que se hace, como para ver qué es lo que nos está pasando también, confrontarlo. Y por supuesto, yo creo que hay decretos reglamentarios nuevos. Se está trabajando mucho en la ley 22990, un nuevo decreto reglamentario. Tengo entendido, bueno, estoy completamente segura que por lo menos en la provincia también. Bueno, no sé en Rosario, la verdad que desconozco, Daniela, pero quizás, viste, las asociaciones, pienso que la unión hace la fuerza, eso no podemos perderlo. Y te estoy hablando
dándote como ser humano ánimo, ni siquiera desde la profesión, para que no bajes los brazos y que realmente creo que la pasión llega a estas cosas. Llega, qué sé yo estaba así también medio desesperada porque veía que todo, no sé qué, un trabajo de qué voy a hacer, decía yo. Me está cargando. O sea, desde ese punto también es conflictivo, lo entiendo, pero si nos Sí, quedamos sí, sin poder aplicarlo, sin decir, bueno, la verdad es que es inaplicable. Yo he escuchado de profesionales, de mis colegas, que me han dicho hace muy poco también, es inaplicable. ¿No? Estos cuadros son muy complejos, pero si nos quedamos con esa mirada, el tema es que, viste, no crecemos más. O sea, no hay cambios. Y si no hay cambios, como puse en el cuadrito, sigue todo igual. Entonces, No, quizás no, es las perfecto, es asociaciones perfecto. me parece que son un nicho importante. Esto que estamos haciendo. Ya reconocerte, Daniela, si te veo por la calle te voy a saludar y te voy a decir, ¿qué hace Daniela? No te preocupes, tu trabajo al menos lo valoro yo. Eh, y eso, ¿viste? Ir trabajando para visibilizar que nuestro trabajo es muy transversal, muy complejo, a muchas áreas, que no se ve la complejidad de lo que no es solo una cadena transfusional, que no es solo serología, que esas miradas sesgadas lo único que hacen de nuestro trabajo es que siempre se invierta en esos lugares y que por ahí no se ponga foco en, qué sé yo, insisto con esto porque me preocupa mucho de PEP y PrEP, la fase anterior a cuando yo me encuentro con el posible donante y hablo con él y le digo, pero escúchame, y vos, enfermedades, o sea, ese momento en el que ustedes le hacen el IMO 2, o sea, en ese momento en el que ustedes ingresan a ese donante, para mí es fundamental, es fundamental. Incluso el anterior, cuando yo asesoro al futuro donante, es fundamental. Y ni hablar lo que vos decís, Daniela, también viendo al receptor, al médico, a ese receptor y todas las condiciones que lo cubren, sin duda. Pero para eso tenemos que seguir haciendo visible todo lo que está lapadísimo, lapadísimo. Y ojo, a nivel estatal, privado. Eso lo puedo asegurar desde No, el mi privado área. es un tema. Por eso digo, o sea, nosotros tenemos el beneficio, el gran Claro. beneficio que los centros regionales contamos con sistemas homogéneos, como les contaba, Ujú. que todos usamos básicamente más o menos los mismos reactivos, las mismas, y eso hace una fortaleza dentro de la detección muy importante, dentro de las estadísticas también. Hay lugares que no, que usan lo que pueden y bueno, eso también es un temón. Y supervisar todo eso no es poca cosa, ¿no? O sea, hay muchísimo. Yo me preguntaba, ¿por qué hay tantos laboratorios con 15189 acreditados? El Hospital Británico tiene el laboratorio 15189 acreditado, pero el banco de sangre no, por poner un ejemplo. O sea, y así podría el italiano, o sea, y muchos otros. ¿Por qué? Por esto, porque por lo que ustedes están viendo, porque no te afecta, o sea, para no hablar, o sea, para que Daniela vos te sientas bien, porque o sea, le pasa al italiano, al británico, le pasa a instituciones de muchísima trayectoria. ¿Por qué? Porque es muy complejo, es sumamente complejo, porque tenés 3 variables, no es fácil, pero de ahí a no hacer nada es un mundo. Y por lo menos tener la visión general de lo que hace el mundo, de lo que controla el mundo, de la globalización, de lo que significa, a trasladarlo a mínimas cosas dentro. Tener idea de que es un proceso, que no es lo que estoy haciendo yo, que yo no soy sola, que es un equipo. Y si hay un equipo interdisciplinario, es un banco de sangre. O sea, hay, desde el técnico, desde el que asesora al donante, todos conformamos ese trabajo para que salga óptimo. Yo creo que de alguna forma ya hemos empezado desde tener estos encuentros que nos permiten exponer las problemáticas en cada lugar, que las conocíamos, pero a veces es que las conozcan, como dice Patricia,
desde más arriba, ¿sí? Y el poder ahora empezar con replantear las normas, darle vigencia a muchos cambios, eso también es fundamental. Y una cosa que sería importante, como todos los que estudiamos, ¿no? Medicina, es que tenga mayor representatividad la hemoterapia en una asignatura, porque teóricamente todas las especialidades aparecen de alguna forma a lo largo de toda la carrera, y esta no. Y yo creo que desde ahí tenemos que arrancar y tenemos que tratar de lograrlo. Es difícil, pero bueno, creo que la primera vez, yo no tengo muchos años en la hemoterapia, pero creo que es la primera vez que nos conocemos las caras, que nos juntamos, que aunamos fuerzas para poder lograr cosas.